La historia se repite. Hechos 14, 1 al 7. Este capítulo cuenta la última etapa del viaje misionero de Pablo y Bernabé. Luego de muchos meses de vivir oposición, persecución e incluso escapar de la muerte, ellos permanecen firmes en su propósito. Y vemos cómo la historia del Evangelio crece por las ciudades de Asia y va repitiendo un ciclo. Al principio, el Evangelio es escuchado, recibido y creído por los judíos e incluso los gentiles. Pero al poco tiempo, los judíos incrédulos movían a las multitudes, incitaban a los religiosos e incluso confabulaban con las autoridades civiles para tratar de frenar el Evangelio. Hechos 14, 1 y 2. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. En ese tipo de movimiento se evidencian las marcadas diferencias entre la iglesia y los judíos. La grieta era tan grande que ya no se podía sostener o creer a los cristianos como una rama más del judaísmo, pues había roto todo tipo de barreras, incluso las culturales. Muchos gentiles creían en el Señor Jesús y al mismo tiempo muchos gentiles veían sus costumbres afrentadas y no querían ningún cambio que afecte sus vidas. Esto me hace pensar un poco cómo va recorriendo el Evangelio aún hoy en día por nuestras ciudades y barrios. Incluso recuerdo el tiempo que el Señor llegó a mi vida. Cuando un vecino predicaba el Evangelio, a mi familia ultracatólica no le agradaba demasiado, pero se mantenían al margen, solo opinando ocasionalmente. Sin embargo, cuando me convertí al Señor, el Evangelio había entrado en la casa. Y entonces se comenzó a ver la oposición. La familia comenzaba a confrontar las verdades que conocí. Comenzaron a enfatizar la creencia de la casa, afirmar y marcar posiciones e incluso cuestionar mi decisión. Remarcaban temas conflictivos como el diezmo, comentaban pecados de pastores famosos y cualquier otra cuestión que pueda hacerme rever la posición. Gracias a Dios esto no sucedió. El Evangelio cambia esquemas, desestabiliza estructuras, confronta pensamientos. La gracia de Dios es inaceptable para el mundo religioso e incluso para el mundo secular. El perdón por el simple hecho de creer y ser justificado se siente injusto. La salvación sin sacrificio propio son verdades que confrontan la lógica y lo estructurado de la religión en el mundo. Hechos 14:3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Pero, ¿qué hicieron Pablo y Bernabé cuando surgió oposición al Evangelio? Continuaron con la tarea, pero con más denuedo, es decir, con mayor compromiso, mayor fuerza y dedicación, confiando en el Señor, seguros que Él estaba con ellos y que Él era mayor que el que estaba en el mundo. Esta es la clave de la vida cristiana, es decir, permanecer en la fe, seguir creyendo a pesar de, congregándose, oyendo, creciendo y predicando a pesar de la oposición que pueda surgir. Es más, hacerlo con muchas más ganas si hay oposición. Por falta de esta característica es que tenemos muchos hermanos golondrina que se dan una vuelta por la iglesia cada verano o cada temporada de necesidad.
sin reconocer realmente la enorme gracia de Dios y el beneficio de Dios para nosotros los que creemos. Pero permanecer por nuestras propias fuerzas es desgastante, frustrante e incluso imposible. Aprendamos de Pablo y Bernabé, que se esforzaban confiando en el Señor, sabiendo que el Señor es el que hace tanto en nosotros como por medio de nosotros. A Pablo y Bernabé les concedió que por medio de sus manos hiciesen muchos milagros físicos y señales. Ahora, por el trabajo en nosotros, Él puede romper corazones de piedra, quebrantar voluntades, romper terquedades, cambiar vidas. Nos usa para mostrar su amor a los caídos y debilitados. El Señor sigue obrando en nosotros para crecimiento propio y a través de nosotros para testimonios de su palabra, para testimonio de esa palabra vida. Así que nosotros ahora tenemos la oportunidad de ser portadores de esa palabra de gracia. Podemos ser testigos fieles de su palabra, su poder y mostrar, mejor dicho, demostrar al mundo que el Señor vive y transforma. Hechos 14:4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Cuando el Señor obra, no habrá unanimidad de opiniones. Imaginémonos un hermano que ha sido sacado de un vicio o una adicción por el Señor y ahora es un fiel seguidor de Cristo. Para algunos será una gran obra de Dios, un milagro, pero para otros en el mundo será un fanático que busca llenar su vacío con otra cosa. La gente estará dividida, las opiniones serán diferentes, entre los que creen en el poder transformador de Dios y los que piensan que fue la persona y su fuerza de voluntad que lograron salir de la adicción. Esta división de opinión en el fondo es solo prejuicio. La división y la grieta preocupante es la que define creer o no creer en Jesucristo como Salvador. Esa grieta sí será determinante para la eternidad. Así que en este punto estemos seguros. Instemos a los que conocemos a estar seguros y seamos constantes para estar del lado de la grieta, del lado de los apóstoles. Hechos 14:5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Acá podemos ver que las diferencias que podían existir entre los judíos y los gentiles, a pesar de parecer irremediables, y los judíos no estar de acuerdo en nada con los gentiles, es más, llamarlos perros y ni juntarse, esas diferencias se terminan y ambos se unen por un fin común. Además, el sistema político de la época también se unifica a ellos para tratar de frenar la predicación y eliminar a los predicadores. Habían decidido matarlos y apedrearlos. Hoy en día, también el mundo completo, el sistema religioso, el sistema político y el sistema secular trabajan unidos para tratar de frenar al Evangelio. Ahora son más persuasivos y no buscan normalmente acabar con los predicadores, aunque hay lugares donde lo hacen. Usan tácticas políticamente correctas para cortar la verdad, limitar la acción de la iglesia y tratar de frenar el Evangelio. Esto lo tratan de hacer por medio de políticas o ideologías que promueven prácticas opuestas a las que Dios dicta en su palabra, en temas como el aborto, la ideología de género, el progresismo. Esto evitará que gran parte de la gente pueda llegar al conocimiento de la verdad, confundiéndola, mostrando a los que creemos como los agresores, los violentos, los intransigentes, los que discriminan, cuando solo defendemos la verdad. Por otro lado, el sistema ofrece entretenimiento y placer a raudales, mostrando a la iglesia y el evangelio como la máxima expresión de aburrimiento, para evitar que la gente se sienta atraída
o más bien esté distraída en el sentirse bien y no vea la necesidad de Dios que cada uno tiene. Además, y por si fuera poco, el sistema religioso se encarga de poner pesadas cargas para poder pertenecer a una religión, con la promesa de paz, amor y llegar a agradar a Dios, cosa que lleva al engaño de la gente, al legalismo y la falsa creencia de santidad, una apariencia solo como una carcasa. Igual que en ese momento el sistema entero confabula contra la iglesia y contra el evangelio. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder? ¿Constante y continuando con nuestro trabajo? ¿Con denuedo? ¿O cederemos ante las presiones y nos dejaremos llevar por el sistema? Hechos 14, 6 y 7. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Pablo y Bernabé, al haber terminado su trabajo de predicación en Iconio, y viendo que la multitud ya no estaba dispuesta a escuchar, sino que ahora solamente se oponía e incluso quería matarlos, deciden continuar su viaje, continuar con su propósito. Y lejos de dejar la predicación, buscan un lugar para seguir predicando. Ahora van para Listra y Derbe, continuando con su labor encomendada, confiando en el Señor. Este debe ser el ejemplo que tenemos que seguir. Predicar el Evangelio con denuedo y determinación, con constancia en la vida cristiana, seguir escuchando, creyendo, creciendo, congregándonos, con sabiduría para predicar en nuevos lugares, pero sobre todo con la confianza que el Señor, al fin y al cabo, es el dueño de la obra y nosotros solamente los obreros.